Amigos, Tinima TV, comenzamos a las 2. No, son las 2:30 ya. Perdón por este título, tendría que reparar. Déjame ver si lo puedo reeditar aquí. Perdónenme un segundo. Correcto, que existe una información informal. Bueno, amigos, bienvenidos a Tinima TV. Yo quería hablar hoy sobre exilio, pero eso es un tema que puede traer mucho conflicto y mucha división, y habría que tratarlo en varios espacios, ¿no? El tema del exilio político, porque en primer lugar al gobierno cubano y a los que apoyan de manera más o menos conservadora el status quo en Cuba, pues les molesta la palabra exilio, obviamente, porque si existe un exilio político significa que no existe una república bien organizada para que todo el mundo tenga un espacio, todo el mundo eh, tenga su propio discurso, su propia autonomía, y para que exista una plural participación en la política, pues no debe haber un exilio. Entonces, el exilio es una bofetada a cualquier república, pero el exilio cubano tampoco llegó a ser tan grave, pues nunca logró tener, digamos, un gobierno en el exilio. Nunca tuvieron los cubanos que se enfrentaron a Fidel Castro y su revolución, nunca tuvieron un gobierno en el exilio. Les pasó por la mente, pero no lo intentaron, o lo intentaron algunos y fracasaron rápidamente. Era muy difícil. Se hablaba de la Constitución del 40, del último magistrado. Se trató de encontrar la legitimidad, pero en el medio de la Guerra Fría ni Estados Unidos ni la Unión Soviética prestaron demasiada atención y nunca hubo un gobierno en el exilio. Así que el exilio molestó, era una piedra en un zapato para la República de Cuba, la socialista República de Cuba, pero no llegó a ser tampoco fuente de mayor preocupación. Y aquí estamos todavía arrastrando algunos traumas de aquella Guerra Fría, lo que nos costó a los cubanos. Obviamente, como la revolución triunfó y la izquierda que justificaba ideológicamente esa revolución se sumó al poder, pues obviamente la mayoría de los exiliados se inclinó a la derecha. Es casi costumbre, ¿no? Que si usted conversa con un expreso político, pues le diga que es republicano, trumpista, de extrema derecha. No va a decir que es extrema derecha, pero le va a hablar de libertad absoluta, del dinero sobre la fuerza laboral. No le va a hablar muy bien de los sindicatos, a pesar de que hubo refugiados políticos que venían del sindicalismo cubano, porque obviamente la revolución se inclinó a la Unión Soviética, y el sindicalismo libre, el anarcosindicalismo, no era bienvenido. No era bienvenido en ese mundo. Yo quiero decirles a ustedes que los tambores de guerra siguen sonando en Ucrania. Ucrania, ya ustedes saben, su conflicto entre Occidente y Rusia. Rusia, pues siempre ha estado en Crimea, siempre ha tenido tropas en Crimea. No hubo una invasión a Crimea, pero en la política es donde está la disputa. Siempre hubo soldados en Crimea, siempre hubo población rusa en el este de Ucrania, una población próspera, vinculada al comercio, a la industria y la pequeña empresa. Y la pequeña empresa ha sido vigorosa en el este de Ucrania, en la parte rusa. Más pobre ha sido la Ucrania del oeste, del west, o sea, la que se acerca a Occidente, a pesar de que está más cerca de la Unión Europea, que se las da de ser ilustrada, pues es una zona rural, más rural y más nacionalista. El nacionalismo, famoso nacionalismo, que muchas veces tiene vetas totalmente de derecha extrema, fascismo. Si hay algún fascismo en los campos de Ucrania, pues está en el oeste. Además, se habla ucraniano en el este, donde la parte rusa, que les digo que es más burguesa y que tiene más comercio y industria, pues en esa parte se habla ruso. Y ahí es una población eslava, no hay una solamente ucranianos, hay sobre todo rusos, eslavos, étnicamente, y hablan ruso. En el medio, entre esas dos Ucrania, la del este y la oeste, hay una zona que sí, francamente, está por las razones lógicas, territoriales y de matrimonios, pues es mezclada, y allí se habla un dialecto, una mezcla de ruso con ucraniano. Esa es la realidad de Ucrania, pero no es tan importante como el deseo que tiene Occidente de ir a la guerra contra Rusia para impedir que se expanda y sobre todo para impedir que llegue al Mediterráneo. A pesar de eso, aquellos 3 barcos que venían supuestamente hacia Cuba y formaron parte de la propaganda de Guerra Fría, tal como yo les dije, cuando venían entre Inglaterra y Francia, pues todavía no se sabía, pero finalmente tomaron el caminito
del Mediterráneo era un susto, era una presión psicológica, y Estados Unidos desde el principio dijo que no pensaban que fueran para Cuba, pero sí se adentraron ya en el Mediterráneo, pero han vuelto a salir más barcos. O sea, la tensión sigue. ¿Va a llegar a ser una guerra fría? Sí. Puede llegar a ser una guerra caliente, que es la que más tememos nosotros, porque una guerra significa muerte y hambre. Muerte, hambre, terror y destrucción de todos los derechos civiles que se fueron desarrollando en todo este periodo de paz. La paz es una etapa intermedia entre las guerras. El ser humano siempre se ha estado matando por múltiples razones, pero no deseamos, nosotros que hemos vivido fuera de las guerras, no deseamos que la cosa llegue a extremos tan grandes, ¿no? Pero la verdad es que los millonarios nunca han estado en las trincheras. Jamás en la vida un millonario ha acabado una trinchera, ni ha pasado hambre junto a las ratas, ni ha visto morir a sus compañeros bajo el fuego enemigo. Los millonarios no van a la batalla, por lo tanto, por razones de geopolítica y disputa del mundo, porque ya se acabó el dominio, obviamente no estamos en un mundo unipolar, ya Estados Unidos ha ido perdiendo influencia política, su dólar es odiado por otras potencias y sobre todo creo que no solamente está en disputa la hegemonía ya de Estados Unidos, sino ha disminuido, está en crisis vamos a decir, no me gusta la palabra, el neoliberalismo, pues está en disputa esa palabra, es el último de los liberalismos. El mundo globalizado pues ha fracasado completamente, porque solo es posible bajo una sola cabeza, solo puede existir una Roma. Una Roma puede existir. Ustedes saben que ya hubo una globalización superior a esta. La gente cree que, como está en la posmodernidad, esto es lo máximo que hemos vivido y que no se debe retornar a las economías de fronteras y de aranceles. Pero no, ya teníamos una globalización incluso más grande, siendo el capitalismo más pequeño, la industrialización era más grande en ese periodo a finales del siglo XIX. Concretamente, entre 1870 y 1900, pues se acabó. Hubo una gran globalización que vino al piso. Fueron 30 años de guerra, la guerra franco-prusiana, la guerra de Crimea, los ingleses mirando el problema del peligro ruso, y la verdad es que ya esa globalización fracasada pues fue por motivo de que caía el imperio, una sola cabeza, que era el imperio británico. Me refiero al imperio británico en 1850, pues la época victoriana. Ese es el siglo de conservadurismo burgués, pero a la cabeza en el mundo entero de una, vamos a decir, globalización del comercio, pues estaba Inglaterra. Ya con la guerra de finales del siglo, 1870, 1900, pues se acabó esa globalización. Y yo pienso que ahora, en el 2008, con esa crisis enorme del capitalismo dirigido por Estados Unidos, pues se repitió la historia, la caída de Inglaterra de 1870 a 1900 y la de Estados Unidos como cabeza de la segunda globalización grande, y no tan grande como aquella del siglo XIX, no tan grande. Eso, hay números que dicen que había más globalización a pesar de que había menos capitalismo. Pues la de ahora se está acabando y al final pues hay una disputa que podría salirle mal a los Estados Unidos si estalla una guerra. Yo espero, el miedo mío es que haya obviamente una guerra nuclear. Moriríamos muchos de nosotros. La gente dice, no, a mí no me toca. Bueno, si no eres millonario, posiblemente tus hijos sean enviados al frente. Ahora, puede llegar a ser una guerra nuclear si estalla la guerra entre Rusia. Ahora hay una guerra fría. Puede llegar a ser una guerra caliente. Y la segunda pregunta, ¿puede llegar a ser nuclear? Pues aparentemente puede haber una guerra entre Estados Unidos y Rusia y no llegar a ser nuclear. ¿Por qué? Me baso en el hecho histórico de que en la otra guerra, en la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo se preparó para un infierno, para una pesadilla de armas químicas, y no se usaron, a pesar de que todo el mundo estaba hasta el cuello lleno de armas químicas por si el otro usaba las suyas, y ya se tenía el triste precedente de la Primera Guerra Mundial donde la gente sí usó gases y armas químicas. Pues no se usaron en la segunda. Todo el mundo estaba preparado para lanzar armas químicas que jamás se lanzaron hasta el último día, y parece mentira que en el medio del fragor de una guerra haya cabezas tan frías. ¿Serán las de los millonarios? Cabezas tan frías que detrás de las emociones y salvajadas de la guerra, aún así no aprietan el botón en aquel caso, de las armas químicas. En este caso, pudiera haber una guerra bastante global sin que la gente que está en el control fríamente desde las oficinas
donde se envían a los jóvenes a morir a causa de los intereses de las élites, pues no creo que tampoco vayan a cometer el error, ya que no pasó en la Segunda Guerra Mundial. Nadie se tiró armas químicas que sí se habían usado en 1914 a 1918. O sea, la gente se tiraba gases. No se usó eso en la Segunda Guerra Mundial. Así que eso me da la esperanza de que si estalla una guerra mundial, pues no se usen armas nucleares, no se usen. Por el momento, eso de los barcos a Cuba no parece ser. Yo creo que Rusia va a concentrarse en Ucrania, pero sí es muy posible que tengamos una guerra. ¿Y cuánto puede afectar a Cuba? Eso es una disputa. Sobre el exilio, yo les digo, amigos, que nosotros, los que vinimos por razones políticas, no somos tantos. Al principio hubo un exilio más batistiano, también no solamente eran batistianos, habían ortodoxos, incluso comunistas pidieron refugio huyendo de la persecución de los estalinistas en Cuba o de los fidelistas, vamos a decir. Lo más correcto es decir fidelistas. Hubo fusilamientos, hubo casi una guerra civil, hubo resistencia de campesinos contrarrevolucionarios en el Escambray, que estaban en contra de la revolución, por eso les digo contrarrevolucionarios, y toda esa gente múltiple, diversa y conflictiva entre ellas mismas vino para Miami y se convirtió en el exilio, que nunca logró la unidad por razones obvias. Si hay batistianos, conservadores, liberales, revolucionarios, gente que era del 26 de julio y se desencantó porque no se restauró la Constitución del 40, gente que creía que Fidel estaba haciendo una alianza con los soviéticos que no se había discutido en el medio de la batalla para sacar a Batista del poder, pues todo eso hizo que el exilio desde sus orígenes pues fuera bastante diverso y no se logró la unidad, y sin contar que obviamente los servicios de inteligencia de la Revolución Cubana, que ya iban camino a la institucionalización, pues hicieron también su trabajo para dividir, y ya todo el mundo sabe el viejo lema, ese canzón de divide y vencerás. Obviamente a la inteligencia cubana le convenía un exilio dividido, y yo siempre he dicho, bueno, si existieran unas elecciones después de esta disputa de la izquierda y la derecha cubana, y existieran unas elecciones porque Cuba experimentara una apertura democrática, pues ganaría el Partido Comunista siendo más disciplinado y no habiendo sufrido las divisiones que sí sufrió el exilio, la oposición al castrismo en Cuba, que es como casi siempre se le llama, ¿no? Anticastrista, porque los primeros estaban fajados con Castro. Yo no tenía, cuando tuve mi problema político, un enfoque, ninguno del grupo mío tenía un enfoque en Fidel Castro. Nos interesaba más el sistema que la figura. No era importante para nosotros si Fidel estaba o no, porque el sistema iba a sobrevivir sin Fidel. Por eso, y de hecho pasó, Fidel Castro falleció y no cambió nada. Sigue Cuba con la misma tendencia, a pesar de que tiene menos recursos, la misma tendencia autoritaria, ya sin dinero. Un gran reto para el Estado cubano y para el gobierno de las élites organizadas políticamente. Es un gran reto para ellos, repito, lograr un sistema totalitario con tan poco dinero. Antes, con la Unión Soviética y el pleno empleo y las garantías sociales, era muy fácil que todo el mundo dijera Fidel, Fidel, y a los grupitos, pues piedra con ellos y huevos con ellos y que se vaya a la escoria. Era muy fácil abusar de las minorías políticas, religiosas. Era muy fácil porque tenías el apoyo de las masas, la cultura totalitaria. Ustedes saben que fomentan la costumbre del hombre masa, de la mujer masa, donde todos van contra las minorías. Eso es muy difícil hoy en día, es muy difícil, y de hecho las protestas, la rebelión contra el gobierno, que fue mixta, que lo mismo tuvo gente de izquierda que de derecha, pues demostró que no se sostiene en el tiempo, porque ya mucha gente no se siente vinculada al gobierno Estado. En Cuba trataron siempre de que eso estuviera muy mezclado. Para mí, el mayor enemigo de Cuba, de la unión de los cubanos, que pienso yo que es ser enemigos del Estado-Nación, pues es esa tendencia revolucionaria, idealista del Partido Comunista. Los comunistas que yo he conocido personalmente son bellas personas en Cuba. No tuve la desgracia de conocer a ningún corrupto de cerca. Obviamente, como yo soy decente, pues siempre me junté con gente decente, y si algún día tuve amistad o relaciones con comunistas, pues eran auténticos comunistas y tenían toda una cantidad de ideas románticas sobre una sociedad futura donde el capital no permitiera la desigualdad, la injusticia, el desamparo de los débiles, de los enfermos. O sea, había una idea de izquierda muy romántica en esos comunistas que yo conocí, y eran bellas personas. Ahora, el partido como institución, no, eso es uno de los peores males que ha tenido Cuba. Además, el partido tiene un ala de inteligencia, la gente siempre le echa la culpa al G2, pero no nos olvidemos que el partido sí
sí decide quién va a ser expulsado de un centro de trabajo, de un centro de estudio, por sus características ideológicas. El partido fue quien diseñó todo ese programa de seguimiento policíaco de la psicología de la gente que se llamó en la etapa estudiantil el expediente acumulativo, donde habían muchas páginas dedicadas a la observación del maestro sobre la conducta ideológica de los alumnos, y allí se iba acumulando la información para que luego, cuando ese niño creciera, ya se supiera, ya el Estado supiera qué papel le iba a asignar, y que obviamente no sería muy favorable para los espíritus más rebeldes, la gente más crítica, la gente más inteligente también. Por eso que la Revolución Cubana en lo económico fracasa, porque no supo aprovechar toda esa inteligencia disuelta que hay entre las mentes libres. Solo los guatacas, los hipócritas, los mentirosos, los charlatanes se unieron a la dirigencia política, apoyaron la dirigencia política, y esa es una de las causas de nuestra decadencia. Voy a compartir con ustedes para no ser yo el único que habla, porque yo creo en la inteligencia que se consigue colectivamente. Aquí está el link. Bueno, los ataques siguen. Yo les voy a poner un pequeño ejemplo de la gente que dice que es fidelita y que apoya a Puentes de Amor y toda esa nueva avanzada que existe para distraer. Yo les voy a poner un pequeño fragmento muy cortico de varios segundos para que ustedes vean cuál es el espíritu que mueve a los youtubers que defiende Carlos Lazo, que Carlos Lazo, ya ustedes saben, la figura escogida por el gobierno cubano para representarnos a nosotros sin habernos consultado. Y miren lo que dice este hombre. Y me recibo la madre de los Escobar. Muy cortico, ¿eh? Muy cortico. Y me recibo la madre de los Escobar. Ok, ¿qué le ha hecho a este señor apoyador de Puentes de Amor la mamá de los Escobars? ¿Qué le ha hecho? La mamá de los Escobar es mi esposa Graciela, maltratada por la policía secreta de Cuba, por la policía política, esa que se metió en la casa y acabó con mi esposa y con Yadira, y que tanto molesta a los que defienden el régimen de Cuba, porque continuamente yo llevo tantos años, desde 1900, desde los años 90, vengo yo quejándome. ¿Y por qué se queja la gente? La gente se queja cuando sufre y cuando no se hace justicia. Cuando no se hace justicia. Aún así, la respuesta de esta gente: y me recibo la madre de los Escobar. O sea, nos alcanzaron y nos mortifican, nos hacen sufrir. Aquí en Tierra de Libertad todavía nos hacen sufrir ese terror mediático, ese poder de la palabra malintencionada. Lacayo. ¿Se imaginan decirle a un cubano porque piense diferente? Lacayo. ¿Qué quiere decir lacayo? Eso es una mordaza verbal. La palabra se usa para fascista. Te dicen fascista y sacó. Homófobo. Si te dicen homófobo, está frito. La gente prefiere ser calificada de cualquier monstruosidad que no de las palabras que están de moda para silenciarte. Homófobo, lacayo, traidor, mercenario, fascista, batistiano, a gente que ni siquiera conoció a Batista. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que la palabra sea usada para dividir a los cubanos? Bueno, bienvenidos.